Bien, vamos a compartir palabra de Dios. Gracias a Dios nuevamente por este privilegio. El martes anterior estuvimos viendo capítulo 11, versículo 19, al versículo hasta donde termina el 11, que es el 30. Voy a hacer un repaso rápido de lo que estuvimos viendo. Luego de que Pedro explicó a los hermanos que estaban con él en la casa de Cornelio, le dijeron: no, te volviste loco, en otras palabras, ¿no? Y permítame parafrasear, porque le dijeron: ¿cómo entraste en la casa de un gentil llamado Cornelio? Y él le explica, ¿no? Y en el capítulo 19 dice que fueron esparcidos por causa de la persecución. ¿Sí? ¿De quién? De Esteban. Lo mismo que pasaron en otras islas. En Chipre era una isla, ¿sí? También pasaron por Fenicia, lo que era Tiro y Sidón. Antioquía también de Siria, una de las ciudades de Siria. Y hablaban solamente a los judíos, pero habían unos que eran de Cirene, que eran unos africanos de Libia, la actual Libia, que hablaron a los griegos. Vimos esto y que anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Estoy en versículo 20 del capítulo 11. Versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, que llegó la noticia también a Jerusalén, donde los apóstoles, a pesar de las persecuciones, los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Pero algunos hermanos, huyeron. Bernabé estaba allí y lo enviaron. Y Bernabé en el 23 dice que vio la gracia de Dios, se regocijó con los griegos, con los gentiles. La palabra gentil es no judío, o que no pertenece al pueblo hebreo, tanto vos como yo. Imagínate que viene Bernabé acá y ve una iglesia acá, ¿no? En Antioquía, y dice: estos también se convirtieron, creyeron y se convirtieron. Y Bernabé se gozó, se regocijó. Así como cantábamos la gracia sublime, la vio también en cada uno de nosotros, ¿no? Entra acá Bernabé y dice: mirá, me regocijo, son mis hermanos ustedes. Y exhortó a que con un ánimo pronto permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué destacábamos en este versículo? Permanecer fiel al Señor. Y luego vemos también que, ¿por qué? Y hablábamos de tener siempre a Bernabé en nuestro equipo, ¿no? ¿Quién no quiere tener a un Bernabé que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe? ¿Qué nos falta a nosotros, no? Tal vez, y si nos examinásemos, yo digo: ¿qué me falta a mí, Elías, para ser un Bernabé, una persona buena? Y esto lo dice Lucas, el escritor inspirado por el Espíritu Santo. Lucas escribe y dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Bernabé era una persona buena, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y fue una gran multitud agregada. Y luego dice que fue a llamar a Saulo. Y luego vemos también que en aquellos días había un hambre tremendo. Y dice que cada uno conforme a lo que tenía. ¿Qué pasó? Hablamos un poco del evangelio social, ¿no? Que es también parte del evangelio, ayudar, ¿sí? Ya sea cortar el pasto, ya sea, también hacemos nosotros lo que se le llama el kilo o las primicias, algunos dicen mercadería, alimento no perecedero, para ayudar a los necesitados, pero mayormente a lo de la familia de la fe, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ellos ayudaron a la familia de la fe. Y dice que lo hicieron enviando a Bernabé y a Saulo. Ellos ayudaron, ¿no? Ahora bien, capítulo 12, lo que nos toca, y voy a leer, no vamos a compartir todo el capítulo, sino desde el 1 al 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenemos ahí? En aquel mismo tiempo, dice, luego de esto, en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada, dice, a Jacobo, hermano de Juan. Acá vemos, hermanos, márquelo si quiere, que es el único pasaje donde la Biblia nos habla de la muerte de uno de los 12 apóstoles, Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque, Esteban no era uno de los 12, sino que era un diácono, ¿se acuerdan? Pero uno de los 12 que estuvo con Jesús era Jacobo, y dice que fue muerto. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, y dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué dice? Oración a Dios por él. Nuevamente, pero
quédate con ese pero. Gloria a Dios por ese pero que están en la Biblia a veces, ¿no? Muertos en delitos y pecados, Efesios dice, no, todo mal, 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 pero Dios que es rico en misericordia. Acá también, muerto, había persecución, y lo que quiero resaltar y hablar un poco, muerte, uno de los apóstoles, y preso Pedro. Pero a pesar de eso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Palabra de Dios. Y vamos a analizar un poco rápido, versículo por versículo, si bien esto es un estudio, pero también quiero que nos llevemos algo a nuestra casa. Amén. Y resaltemos el versículo 5 que habla de la oración. Y capítulo 12, versículo 1, nos habla de un tal Herodes, pero este no es el Herodes que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. Y por eso acá con la ayuda de Mati, vamos a pasar, Mati, ¿tenés ahí Herodes? Vamos a pasar, yo le voy a diciendo a Mati, que habían varios Herodes. Como estamos en un estudio, quiero que, puedas de alguna manera identificar, ¿no? El primer Herodes que nos encontramos en el Nuevo Testamento es Herodes el Grande, que reinó entre alrededor del 41 a.C. y el 1 después de Cristo. Es decir, este es el que se nombra en Mateo 1 al 23, que reinaba cuando nació Jesús y recibió a los magos de Oriente y asesinó a los hijos de Belén. Este es el Herodes que estamos diciendo que mandó a matar. Herodes el Grande se casó 10 veces esta persona. Los de su familia que aparecen en el Nuevo Testamento son los siguientes, y vamos con la próxima. Herodes Felipe I, tenemos algunas citas, no lo vamos a leer, pero luego esto se los comparto también en el grupo de WhatsApp. Fue el primer marido de Herodías, la que fue responsable de la muerte de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que quiso la cabeza de Juan el Bautista? Bueno, el esposo de esta Herodías fue este hijo de Herodes el Grande, Herodes Felipe I. Se me le menciona bajo el nombre de Felipe en estos textos también, y también en Lucas, que no lo puse, 3:19, no tenía ningún cargo oficial, fue el padre de Salomé. Vamos con la próxima. Miren todos los Herodes que había, que hablan en la Biblia. Herodes Antipas, Lucas 23:7 también nos habla que era gobernador de Galilea y de Perea. Fue el segundo marido de Herodías. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista no te es lícito estar con la mujer de tu hermano? ¿Se acuerdan? Este se casó con la mujer de su hermano, Herodes Antipas. También, y consintió en la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Claramente, es también el Herodes al que Pilato envió a Jesús para que le juzgara, y ahí está la cita. ¿Se acuerdan cuando Pilato dijo, lo llevó con Herodes? Vamos con la próxima. Gracias, Mati. Este se llama Arquelao. Mirá qué nombre, ¿no? Para tener a un hijo, Arquelao. Arquelao, vente para aquí. No, tampoco le pongo el idioma. Era español. Era gobernador de Judea, Samaria e Idumea. Fue un pésimo gobernador y acabó depuesto, o sea, sacado del puesto y desterrado. Era pésimo gobernador este Arquelao. Se le menciona en Mateo 2:22, puse ahí también, en Lucas, y posiblemente Jesús aludió a él en la parábola de las 10 minas que está en Lucas 19, versículo 11 al 27, y en especial en ese versículo 14. ¿Sí? Esto está en Lucas. También vamos con la próxima, Mati. También estaba Herodes Felipe II, que fue gobernador de Idumea y Traconítida, y fue el fundador de Cesarea de Filipo. ¿Vieron que está la carta a los filipenses? Que los hermanos se llaman los hermanos de Filipos, la ciudad de Filipos. Y se le fue puesto ese nombre por este Herodes Felipe II. ¿Sí? Fue el fundador de Cesarea de Filipo, que recibió su nombre de él. En el Nuevo Testamento se le llama Felipe y se le menciona en Lucas 3:1. Vamos con la próxima. ¿Sí? Acá, ahí me puse un poco chico, pero se los leo. Herodes el Grande, o sea, el primero que mencionaba, tuvo otro hijo que se llamó Aristóbulo, y su madre fue Mariane, una princesa que descendía de los grandes héroes macabeos. Elías, ¿quiénes son los macabeos? Existieron en el siglo II a.C. y fueron unos
guerrilleros, digamos, unos revolucionarios que por un cargo con un tal llamado Matatías, que era el líder, ¿sí?, estuvieron a cargo de la liberación y eran celosos de la palabra de Dios, y también se opusieron a un tal Antíoco Epífanes, que este Antíoco Epífanes mandó a sacrificar un cerdo en el altar, y ellos estaban en contra del helenismo, que tenía que ver con los griegos y meterse con la ley, ¿sí? Entonces ellos lo sacaron a este tal Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo que se ve en Daniel y Apocalipsis, ¿no? Y con sus hijos, bueno, liberaron al pueblo, en cierta manera, ¿no? Eran celosos también, pero eran como unos guerrilleros en ese tiempo. Por eso, bueno, su madre la madre de Aristóbulo, descendió de los grandes héroes macabeos y le mandó matar su padre, pero tuvo un hijo que se llamó Herodes Agripa, que lo tengo acá, ¿sí? Y finalmente, este Herodes Agripa, el del capítulo 12, versículo del 1 al 25, y ahí como me puso Mati, para completar la lista, también mencionamos que este Herodes Agripa fue el padre de Agripa II, ante quien Pablo fue examinado e hizo el famoso discurso que el pastor en el capítulo 25 más adelante, no se lo pierda, lo va a leer, del 1 al 27, y también en Hechos 26 del 1 al 32, Pablo está ante este tal Agripa II. Y también fue padre de Berenice, que aparece con él en aquella ocasión, y Drusila, mirá qué nombre, ¿no? Que era la mujer de Félix, el gobernador que presidió el juicio de Pablo también en Hechos 24. ¿Vamos bien hasta acá? Mati, gracias. Si querés podés, era un poco la historia. Y en este boceto de la familia de Herodes, que se ve este Herodes Agripa de este capítulo, que era descendiente de los macabeos, que lo mencionamos, por parte de su madre, se había educado en Roma, pero cultivaba diligentemente el aprecio del pueblo judío mediante la observancia meticulosa de la ley, este tal Agripa, y todas las costumbres judías. Por esta razón era popular con la gente, y sin duda sería para mantener y aumentar esa popularidad. Era amigo de los judíos, este Agripa, no era como medio, se congraciaba con los judíos, y en un resumen, para hacer un resumen también, acumuló numerosas deudas en Roma y huyó a Palestina. Fue encarcelado por el emperador Tiberio tras haber hecho comentarios imprudentes. Era media lengua larga, y liberado después de que muriera. Luego fue liberado, ¿no?, en el tiempo del emperador Tiberio. Fue nombrado gobernador de Palestina del Norte, región a la cual se añadieron más adelante Judea y Samaria. En el 41 estamos hablando después de Cristo, a fin de protegerse por causa de su incierta relación con Roma. Y acá vamos al texto, preste atención en esto, repito nuevamente, a fin de protegerse Herodes por causa de su incierta relación con Roma. ¿Por qué? Porque era un vocal suelta, hubo deudas, era un mal administrador, era un mal emperador. ¿Qué hizo? Se congraciaba con los judíos por medio de la persecución de los cristianos. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, me voy a hacer amigo también de los judíos, porque los judíos eran gran número, ¿no? Ellos estaban bajo el imperio romano, y estamos en este tiempo 41 aproximadamente, y estamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, volviendo al pasaje, vemos esto, hermanos, ¿sí? Capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo, dice, echó mano Herodes. La palabra mano apareció también en el capítulo 11 que mencionábamos, figuradamente, ¿no? No es que literalmente no, sino que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En primer lugar, persecución, ¿sí? Que había persecución de parte de el imperio romano y de parte de los judíos. Y bueno, los judíos decían, 10 puntos, está bien lo que estás haciendo, Herodes, ¿no? Y quiero leer algo que me llamó la atención. Hubo un teólogo bíblico hace muchos años que escribió esto acerca de la oración. Dice que la oración es aquella fuerza de una oración, dice, ferviente, aunque vacilante. Y la palabra vacilante nos hablan de muchas cosas, pero lo anoté acá. Vacilante quiere decir
carece de firmeza o estabilidad, ¿no? No siempre oramos igual. Pero dice, aquella fuerza de una oración ferviente, aunque vacilante, era más poderosa que Herodes y más poderosa que el infierno. Y hoy, bueno, vamos a compartir, luego de esto, de mencionar esto, vamos a hablar un poco acerca de esto. En primer lugar, había persecución, ¿sí? Y yo quiero dejarte en estos 5 versículos que la oración es más poderosa que la persecución. En primer lugar, y me vas a decir, Elian, bueno, yo no estoy pasando por un momento de persecución. No tengo a Herodes, soy cristiano, ¿sí? Como lo compartíamos en el pasaje anterior, pero no estoy pasando por un momento de persecución. Pero realmente podemos ver que muchas veces las persecuciones pueden ser distracciones en nuestra vida. También saben lo que pueden ser las persecuciones en tu vida, en mi vida, las tentaciones. Otra de las cosas que pueden ser persecuciones en vos y en mí, ¿sí? Y pensemos un poco en esto, el mismo diablo, el enemigo, luego de la campaña que hemos hecho con la ayuda del Señor, el diablo no se va a quedar así con los brazos cruzados y dice, viste, va a estar ahí tranquilo. No, como compartía mi mamá, no en vano lo que hacíamos, como decía Joel, pero siempre va a haber el sufrimiento, va a estar. Pero la oración es más poderosa. Este tal Morgan decía, es aquella fuerza más poderosa que el mismísimo infierno. Es una herramienta que nos conecta directamente con Dios, ¿sí? Algunos oran, podemos orar, ¿viste? Algunos dicen, Padre, y luego dicen, Señor Jesús. Como yo oro también, a veces me examino y pienso en lo que oro y a veces digo, Espíritu Santo. No importa, lo que importa es orar. La palabra de Dios dice que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Podés orar, y en la Biblia no dice que tenemos que orar con los ojos cerrados. Eso fue agregado, pero lo hacemos justamente para no tener ese tipo de persecución que es una distracción. Y muchas veces en nuestra vida rutinaria, en el trabajo, estamos pasando por distracciones, porque es normal, tanto en los celulares, ¿sí? Tanto en los medios de comunicación, en la televisión, en el trabajo, en un comentario, ¿sí? En lo que sea, estamos pasando por una persecución que es las distracciones. No te van a dejar quieto, hermano querido, las persecuciones. Y no tiene que ver independientemente de que si estamos en un pueblo allá en Europa, como si fueran los cristianos que están allá realmente, y están siendo perseguidos literalmente por la palabra de Dios, su vida corre riesgo. Pero nosotros muchas veces podemos estar en momentos de distracciones, podemos estar en momentos de tentaciones, porque somos seres humanos, pero poderoso es Dios para librarnos de toda tentación. Pero si no oramos, estamos perdidos, hermano. Amén. Por eso la palabra nos habla acerca de la oración. Y por eso, en primer lugar, vemos acá que en aquel mismo tiempo el rey Herodes dijo, bueno, hice mal las cosas, pero bueno, me voy a congraciar con los judíos y voy a echar mano a algunos de la iglesia para maltratarles, para perseguirles, ¿sí? Realmente no solamente podemos hablar de las tentaciones como persecución, no solamente podemos hablar de las distracciones, no solamente podemos hablar del enemigo. El enemigo es quien nos tienta, como dice Santiago. Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba tu fe. Dios sí prueba tu vida, hermano, espiritual. Y Dios me prueba a mí. Amén. ¿Pero para qué? Para que podamos ser refinados como lo dice Pedro, como el oro, hermano, para que podamos crecer en el camino del Señor. Por eso no solamente tiene que ver con el enemigo, muchas veces, con el diablo, ¿no? Y aún más profundo, podemos pensar que las persecuciones tienen que ver con nosotros mismos. Elías, yo me persigo a mí mismo. ¿Qué está diciendo Elías, no? Vamos a, si alguien me puede leer Romanos capítulo 7, desde el versículo 21 al 25 tenemos un ejemplo de que Pablo dice en primera persona y hablando de él mismo, él está diciendo, mirá, en cierta manera la persecución que estoy viviendo tiene que ver conmigo mismo, con mi carne. Si alguien puede leer con voz fuerte Romanos 7, desde el versículo 21 al 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo
Amén, palabra de Dios. Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Amén. Somos libres de la muerte, del diablo. El diablo está vencido, pero no ignoramos sus maquinaciones. Pero el peor enemigo tiene que ver con vos mismo y con yo mismo. Tiene que ver con nosotros, nuestro peor enemigo. Pablo dice, mirá, encuentro una ley, yo quiero hacer el bien, lo pienso. Está en mi mente hacer el bien, santificarme, orar más, leer la palabra de Dios, congregarme. Está en mí, realmente quiero ser bueno. Quiero ser como un Bernabé que fue bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, pero hallo esta ley que el mal está en mí, dice Pablo. ¿Sí? Y dice que lo que pienso hacer, eso no hago, hago lo que no quiero hacer. En el capítulo 7, que estaba leyendo nuestra hermana, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi vida espiritual, yo me deleito en la palabra de Dios, amo congregarme, amo estar en comunión con mi Dios. Pero dice, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente, la ley en mi miembro. Como decía un pastor, querés ver visiblemente al pecado, decía, toca tu cuerpo. Somos imperfectos todavía, hermanos, y estamos luchando constantemente contra nosotros mismos, contra el cansancio, contra la fatiga, contra todas estas cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Y Pablo en otra manera dice, en los capítulos anteriores de este mismo, versículos anteriores, dice, nadie me enseñó a ser codicioso, nadie te enseñó a vos y a mí a mentir o a robar, nadie te enseñó a decir malas palabras, nadie me enseñó. No es que hice un curso en ningún lado, está en nosotros esa naturaleza. Pero dice más adelante, miserable de mí, dice, hace una exclamación Pablo, como que veo esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá Pablo hace alusión a una de las torturas romanas. Saben que los romanos eran ingeniosos para hacer todo tipo de torturas. Y una de ellas era agarrar un cuerpo muerto, un cadáver ahí que estaba en pudrición, ahí muerto, con mal olor, imagínate, y se lo ataban a un cristiano, a uno que era un hijo de Dios, que no negaba su fe, se lo ataban con alambre, con cualquier cosa, imagínate eso, en la espalda, y el hombre se iba muriendo y contaminando con el otro cuerpo en descomposición. De esa manera, y esa palabra usa Pablo para decir, ¿quién me libra? ¿Quién me quita el muerto de encima ahora? ¿Quién hace eso? Nuestra hermana leía la respuesta. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, dice, de Dios, más con la carne a la ley de pecado. Y te invito a que leas capítulo 8, que está la clave ahí de vivir en el Espíritu Santo. Amén. Por eso, mayor gracia, la gracia es infinitamente mayor a mis emociones o a lo que yo quiero. A veces me cuesta y es normal que te cueste orar, hermano. Es normal que me cueste orar. Es normal, ¿sí? Pero no tiene que ser normal que nos cueste todo el tiempo, que estemos todo el mes o que estemos siempre, hermanos, de la misma manera, una oración rutinaria. Amén. Por eso la oración es más fuerte, como decía este tal Morgan, que el mismísimo infierno, que Herodes, que las propias persecuciones que vos en tu vida enfrentás, que vos mismo. Por eso es necesario la oración, hermanos. Y acá vemos, en primer lugar, a pesar de todo eso, la iglesia primitiva oraba al Señor. Amén. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y vemos esto, hermanos, que a pesar de eso, si nosotros tenemos una oración ferviente, sin cesar, en el Señor vamos a salir en victoria. Amén. Por eso Pablo decía eso, pero bueno, la clave está en Jesús. ¿Te sentiste alguna vez realmente, no? Así, perseguido. Pero no porque hay alguien que me está observando, sino por vos mismo. ¿Te sentiste alguna vez en un decaimiento espiritual y decir, mirá, quiero orar más, quiero buscar del Señor, ya no quiero estar como el mes pasado, como septiembre, quiero santificarme un poco más, pero me cuesta, ¿sí? Y como lo decía una vez el pastor, para entrar en oración, en orar en el Espíritu, para orar fervientemente tenés que pensar orar. No hay otra cosa. Y es hablar con Dios, ¿sí? Independientemente de donde estemos. ¿Querés abrir tus ojos? Ábrelo. Por eso en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, que estaban todos fervientes y orando, no dice si estaban con ojos cerrados. Alguno podrá estar acostado, orando, de rodillas. Seguramente habrá un debate,
¿cómo va a venir el Espíritu Santo? Seguramente no estaban de acuerdo en esas cuestiones de cómo va a ser, pero estaban en comunión unánime esperando la promesa del Espíritu Santo. Por eso, independientemente de cómo ores, lo importante es que puedas orar, ¿sí? Lo importante es que puedas conectarte con Dios. Y por eso vemos esto. Versículo 2, la oración es más fuerte que la misma muerte. La oración es más poderosa que la muerte. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hay varios Jacobo. Estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Estaba Jacobo, el que escribió Santiago, que era el hermano carnal de Jesús. Pero este Jacobo era Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y este Jacobo es, en otras palabras, en otra ocasión, donde Jesús le dijo, ustedes son hijos del trueno, junto a Juan, que le quisieron pedir mandar fuego del cielo. Y también este Jacobo es quien juntamente con su hermano, en una ocasión, antes de que Jesús entre, de lo que leía nuestro hermano Mateo sobre la entrada triunfal, antes de que Jesús entre, vino la mamá, dice en otra versión, o dice que vinieron ellos y le pidieron, Jesús, te pedimos una cosita nomás, pequeñita, ¿no? Te pedimos esto, que cuando vos estés en tu reino, yo, mira, Juan, en tu derecha, ¿no? Y yo me siento en tu izquierda. Jacobo y Juan, ¿no? Y Jesús les dice que eso no le corresponde, ¿no? ¿Acaso pueden beber, dice Jesús, de la copa que yo voy a beber? Y ellos dicen, podemos. Dijeron, ¿no? Y Jesús dice, ciertamente, capítulo 20, versículo 23 de Mateo, van a beber la copa que yo voy a beber. Y también van a ser bautizados con el bautismo que yo fui bautizado. Pero esa cosa no les toca a ustedes. ¿Qué cosa? Sentarse a la derecha no les toca. Jesús le está diciendo en otras palabras, van a beber la misma copa. ¿Qué copa? El padecimiento, el sufrimiento que compartía mi mamá y que lo vemos acá. Compartió esa copa en cierta manera Jacobo porque fue muerto por la causa de Cristo. Amén. Compartió esa copa, fue bautizado en la misma bautismo que el Señor, fue ahogado, fue resucitado con Cristo. Eso también es un significado del bautismo. Muero, pero resucito con Cristo. Amén. Y de la misma manera acá vemos, mira, el hermano de Juan fue muerto a espada. Él ganó la carrera, hermanos. La oración es más fuerte que la misma muerte. Por eso, a veces pasamos por momentos de circunstancias donde tenemos a nuestros seres queridos que han partido, ¿no? Nos dolemos y es muy difícil a veces. ¿Sí? Me han dicho en una cierta oportunidad, vos no sentís una hija de Dios, un hijo de Dios, en cierta ocasión, vos no podés decirme, Elías, que estás sintiendo lo mismo que yo, porque vos no perdiste a un familiar en esa ocasión, ¿no? Vos no podés sentir lo mismo. Pero la palabra de Dios me dice que somos un cuerpo en Cristo y que tenemos al Espíritu Santo y que si la persona del mundo sí no puede sentir lo mismo, pero nosotros unidos en el Espíritu realmente, ¿en qué cosa quedamos? ¿Dónde quedamos eso de gozar con lo que se gozan y llorar con lo que lloran? ¿Dónde está eso, hermanos? Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice de sostenernos los unos a los otros, de orar, de compadecerme de mi hermano, de estar ahí y ayudarlo. Como lo vimos, Bernabé estuvo exhortándolo en el capítulo anterior, sigan adelante. Bueno, no te discuto eso, tal vez, mirá, cada una persona piensa de una determinada manera y puede decir, mirá, vos no me podés decir que sentí lo mismo, pero sí podemos estar en comunión en el Espíritu Santo y sí la clave está en tanto esa persona como en cada uno de nosotros en la oración. En la oración, amén. La oración nos conecta con Dios y podemos vencer todas esas pérdidas, hermanos. Y no solamente eso, porque hay tres tipos de muerte. Lo que es la muerte física, pero en principal está la muerte espiritual. La muerte espiritual es toda aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón. La muerte espiritual es la que teníamos vos y yo antes de conocer a Cristo. Pero en Cristo tenemos una nueva vida, amén. Y la oración es clave acá también, porque si no, hermanos, si no alcanza la oración y la fe, entonces ¿para qué oramos por nuestros familiares? Para que vengan a la iglesia, para que se conviertan, para que acepten a Cristo, para que sigan sus pisadas como nosotros lo estamos haciendo. La fe, hermanos, realmente, y un corazón, la oración y un corazón con fe mueve la mano de Dios.
Por eso, no solamente tiene que ver con una muerte física, sino también la muerte espiritual, hermanos. Hay oportunidad mientras estamos vivos físicamente, hay oportunidad de salvación. Y luego, bueno, la otra muerte es la muerte eterna, donde ahí ya no hay oración que valga, donde la persona realmente está completamente perdida. Por eso el mensaje del Evangelio es ese, ¿sí? De vida o de muerte. De seguir a Jesús realmente, mira, me comprometo, no importa la edad que tengas, hermano querido, ¿sí? Si sos niño, si sos adolescente, si sos anciano, a la edad que tengas, permanecer fiel al Señor y conectarte con Dios directamente con la oración. Y también versículos 3 y 4 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y era entonces los días de los panes sin levadura. Acá está hablando de la Pascua, eran los días de la Pascua, ¿sí? Y en estos días de Pascua, que duraba una semana, no se podía establecer ningún juicio, no se podía ejecutar ningún juicio de sentencia. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Astuto. ¿Qué pasó? Lo prendió antes, y fíjese que esos detalles están buenísimos en la palabra de Dios. Procedió a prender también a Pedro, ¿no? Eran entonces los días de los panes sin levadura. Por eso Pedro, de cierta manera, fue librado de antemano, lo vamos a compartir seguramente el próximo martes, de la mano del Señor, antes, previamente, porque era el tiempo de los panes sin levadura, donde Herodes lo llevó a prender, lo agarró a Pedro, lo encarceló, y no podía hacer ningún juicio, no lo pudo ejecutar en ese momento, porque era prohibido. Y como compartíamos, Herodes era agraciado con la ley y respetaba en cierta manera para beneficio personal, pero respetaba la ley judía. Y bueno, entonces esa celebración, que era una de las principales celebraciones judías, él la respetó en cierta manera, pero lo prendió, estaba encarcelado Pedro, ¿sí? Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, fíjense, la custodia a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Después de la Pascua iba a ir hasta juicio a tribunales Pedro, iba a ser ejecutado, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Y Herodes no sabía que la iglesia estaba orando, que la iglesia estaba clamando por él. Amén. No importa si estaban pasando por un momento una pérdida tan vivida, tan reciente como la del apóstol de Jacobo, pero a pesar de eso estaban orando, hermanos. Versículo 3 y 4 que estábamos leyendo dice, se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. La oración es más poderosa que la prisión, que el encarcelamiento. Amén. La oración es más poderosa que la prisión. Y volvemos a lo mismo, Elías, bueno, no estoy en la cárcel del devoto, ¿no? Pero ¿cuántas veces, hermanos, estamos cautivos con pensamientos que no tienen nada que ver con Dios? Y por algo Pablo escribió a los filipenses, en esto pensad, si hay algo honesto realmente, hay algo amable, hay algo que realmente te lleva a Cristo, pensá en eso. Tómate el tiempo en pensar en eso. Pensá en eso, en la palabra de Dios. Si me lleva más a la oración, alguna alabanza, algo, ¿sí? La oración, tengo las armas, no estoy desarmado, pero depende de vos y de mí, de doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, acá estoy. O a veces estar en silencio, como le decía un teólogo que se llamaba Bonhoeffer, que fue muerto en la Alemania nazi. Este teólogo decía, el mejor amigo de la oración es el silencio. El silencio. ¿Cuánto estamos con mucho ruido, hermanos, en este tiempo? ¿Sí? Pasando por muchos ruidos. A veces oramos, como decía mi hermano, no, la Biblia en papel, o leemos un versículo en la aplicación y nos llega un WhatsApp y ahí ya desconectamos un poco, ¿no? Qué bueno que es orar y estar en silencio, ¿sí? A mí me pasa, en este mes estuve saliendo a correr y a caminar, a correr un poco, y estaba tentado a llevar el celular, a llevar los auriculares, quería escuchar música, pero dije no, que no está mal, ¿no? Correr y escuchar música, pero no lo quería, se quería desconectar un poco de esto. Y a veces caminando o corriendo, pensando, ¿sí? En voz alta,
hablándome a mí mismo, parezco un loco, yo hablando con Dios. O a veces, hermano, ¿cuántas veces necesitamos el silencio? Donde en el silencio el Señor se manifiesta también. Había un terremoto cuando estaba Elías en la cueva y Dios no estaba en el terremoto. Había un fuego y Dios no estaba en el fuego. Pasaron muchas cosas ahí que eran cosas sobrenaturales y Dios no estaba, no salió Elías. Pero dice que hubo un silbo apacible luego de eso y Dios estaba en ese silbido. Y en otra versión dice, ¿saben lo que dice? Elías escuchó cuando salió de la cueva el ruido delicado del silencio, ¿no? Es ilógico, escuchó a Dios ahí, hermanos, amén. Por eso, más allá de esas prisiones que tal vez te atan, poné las prisiones que vos quieras, mirá, espiritual, mental. Pensamos mucho. Una vez un amigo me dijo, mirá, dejá de pensar tanto, me dijo, ¿no? Yo me quedé ahí. ¿No? Estás pensando demasiado, me dijo. Pensás mucho. A veces la depresión, hoy estaba hablando con un amigo y me decía, amigo, ando medio pero ¿tenía algún versículo? Me dijo, ¿no? Me dijo así, ¿no? Y le compartí palabra de Dios, ¿no? Le compartí algún versículo. ¿Sí? Lo he pasado. Somos seres humanos, hermano, y pasamos por ese momento. Ansiedad, miedo. ¿Cuántas personas luego post pandemia la pasaron muy mal, encerrados, ¿sí? Ansiosos, en ansiedad, en depresión, en miedo, ganas de llorar por las noches, esas prisiones que te quieren atar, que te quieren causar dolor y miedo. ¿Cuántas veces, hermano, no? Y el Señor lo ve eso. Pero ¿cuántas veces fuimos librados en la medida en que vos y yo nos acercamos al trono de la gracia, en oración, doblamos nuestra rodilla, Señor, no quiero esto. Tu gracia es más poderosa. Señor, lo que tengo, esta relación, esta conexión con vos, que mediante la oración y la santificación es más poderosa que el mismo infierno, que las mismas prisiones que estoy atravesando. Es más poderoso, hermano. Por eso podés ponerle el nombre que quieras y realmente quiero decirte, vamos a seguir atravesando por esas prisiones, esas cosas que nos quieren atar, que nos quieren cautivar. Una de las prisiones que pasaban los judíos era la religión que tenían. La palabra religión viene del latín relegare, que quiere decir atar, amarrar. Ustedes atan y amarran cargas que nadie puede llevar, dijo Jesús. Mateo 23, fariseos hipócritas le decía, ¿no? Ustedes, y Jesús dijo, vengan a mí y lleven mi yugo. Es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo voy al Señor? En silencio, en oración, buscando su respuesta, buscando que el Señor me hable a través de su palabra. ¿Estamos acá? Si alguien puede leer Segunda de Pedro, ya vamos terminando, capítulo 2, versículo 19, Segunda de Pedro 2, 19. Ahí está, me acordaba de una canción de una banda que se llama Logos, que dice, ¿quién robará tus sueños? ¿No? ¿Quién doblegará tu corazón? Si sos vos el mismo dueño, ¿no? ¿Por qué llenar el alma con el vacío de otros? ¿No? Decía, ¿no? Que se llama esclavo de sus mentes. Y habla un poco de esto. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Vos mismo te llevás esa carga que no podés llevar. Porque no se trata con nuestra fuerza. La oración nos humilla, nos hace reconocer que no podemos con el Señor. Por eso el reino de Dios dice que es de los pobres en espíritu. Aquellos que eligen ser pobres, aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Jesús dijo, el reino son de ustedes, queridos. Porque reconocen que no la saben toda. Reconocen que no es por su fuerza, ¿sí? Reconocen que están en una prisión que solamente Cristo tiene la llave y nos libra, amén, como lo vamos a ver el martes que viene, como Dios libró a Pedro, amén. Por eso, hablando de los falsos maestros, le decía, le prometen ellos y son esclavos ellos mismos, le prometen libertad, pero ellos están siendo esclavos, decía Pedro. Pero realmente la oración es más poderosa que toda prisión.
hermano, no importa lo que esté pasando, tal vez el trabajo te ata, tal vez el que no llegás a fin de mes, tal vez qué sé yo, un problema familiar, un problema económico, personal que nadie sabe, solo lo sabe Dios y vos, o como decía ese cantante, la almohada, ¿no? Si esta almohada hablara, Dios lo sabe. Amén. No importa la prisión que estés atravesando, la clave está en la oración, en la santificación, en ir al Señor. Me ha pasado a mí, ¿no? A cada uno de nosotros. Me ha pasado, hermano, ¿sí? Pero no estoy exento a eso. Tengo que seguir buscando del Señor más. Y por último, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, requete contra custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra oración quiere decir ferviente, la palabra sin cesar, esto es importante, hermano, sin cesar quiere decir, es igual a ferviente, que es una palabra griega que significa totalmente afuera de, que denota intensidad. Viene de tieno, que quiere decir extender o estirar. ¿Te has estirado alguna vez? ¿No? Para pintar ahí. O lo que sea. Y es también la raíz de los términos tensión y también de tense, que quiere decir tenso. ¿Vieron los cables de la luz? Ahora cuando salgamos de la iglesia, mira los cables. Son los cables de alta tensión, ¿no? Si nosotros pelamos el cable, tocamos el cable, vamos a terminar tocando el arpa, ¿no? No vamos a estar, ¿no? Pero habla de eso, la alta tensión, hermano, ¿sí? ¿Qué cosa? El orar, pero sin cesar. Me estiro y de la alta tensión. Y en otras palabras, ¿es lo que está diciendo? ¿Qué quiere decir? Sin cesar es estirarse totalmente, estar completamente tenso, estirado, y figuradamente quiere decir a su máximo potencial, sin flojera y completamente estirado hacia el resultado necesario. No aflojo y estoy completamente estirado, es que ya no hay más. Estoy estirado completamente, alta tensión, tenso, hasta el resultado que estoy esperando. Amén. La oración sin cesar es eso, que nos conecta con Dios. Completamente estoy estirado, completamente hacia Dios. Porque no es hacia el hombre. Oro a Dios. Señor, te presento mis peticiones. No entiendo esto, lo que estoy pasando, pero me estiro. Extiendo mis manos hacia el Señor, a mi máximo potencial. Sin flojera, no quiero aflojar en la oración, no quiero, completamente estirado hacia el resultado necesario. La oración es más poderosa que las persecuciones que estemos pasando, es más poderosa la oración, más fuerte que la misma muerte. Yo lo pondré a lo último, la muerte, pero es como tenemos el texto acá, y también la oración es más poderosa que las prisiones que estemos atravesando. Amén. Y algo que nos llama la atención, qué tan lejos estamos muchas veces de esa oración colectiva de la iglesia primitiva en comunidad. Y algo que nos llama la atención, que Pedro no estaba solo. Y vos no estás solo, hermano. Yo no estoy solo. Nos tenemos los unos a los otros para orar, para clamar al Señor. Amén. Y reunirnos para orar. Así como nos reunimos para comer algo, un asado, lo que sea. Reunirnos para orar, hermano. Qué importante, ¿no? Mis padres me cuentan eso, que antes cuando ellos se convirtieron al Señor, ellos iban a la casa de los jóvenes y pasaban orando. Y yo digo, pa, ¿cómo es eso? Porque yo no lo he vivido. Pero qué bueno es poder vivirlo, hermano. Ellos oraban al Señor mientras esperaban los alimentos, mientras cantaban unas alabanzas. Hermanos, da igual cómo te sientas, da igual cómo me sientas, te tengo a vos y vos me tenés a mí. Somos un cuerpo en Cristo. Pedro los tenía a los hermanos, ¿sí? A pesar de esa pérdida tan trágica y tan íntimamente relacionada con la iglesia que era la de Jacobo, a pesar de eso no había tiempo para aflojar. Estaban estirados con Dios, estaban realmente conectados íntimamente con el Señor. No quiero que le pase eso a Pedro, no quiero que sea muerto, quiero que realmente, Señor, tú lo libres. Estamos unánimes, me imagino a la iglesia orando, ¿no? En serio, hermano, ¿vas a dejar de estirarte, de estar completamente conectado con Dios? Sí, es lo único que nos mantiene vivos, es lo único que te mantiene en vida, es lo único que nos mantiene y nos santifica, la oración, el conectarnos con Dios. Amén.
A veces no entendemos muchas cosas, yo no entiendo a veces la palabra de Dios, pero lo más importante es orar al Señor y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, que lo poco que sabemos podamos aplicar a nuestra vida. Por eso, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Otra vez vuelve la palabra, orad estrechamente. Estirate en la oración. Romanos 12:12, uno de los versículos que me ha ayudado en mis prisiones, en mis persecuciones, uno de mis versículos favoritos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Mirá, estoy sufriendo, sí, pero me gozo en la esperanza, pero bueno, estoy constante en la oración, me estiro, alta tensión en mi vida, lo más dentro de mi ser, de mis entrañas, como dice el salmista en el Salmo 130, de lo profundo, Señor, a ti clamo. De lo profundo, a ti clamo. De lo más profundo de tu ser, hermanos, cada día más, miércoles, un poco más de oración. No esperemos que, ver la mano del Señor en 5 minutos. ¿Sí? A veces es necesario el ayuno, a veces es necesario la consagración, ir más profundo. Y esto primeramente para mi vida, ¿no? Es necesario, pero sobre todas las cosas también saber que contamos los unos con los otros. A veces le contamos a las personas que no tienen al Espíritu Santo cosas que tenemos que contarnos nosotros, que ellos no te van a entender. No te van a entender, hermano. Pero nosotros nos podemos entender mediante la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Decía Salmo 32:6, dice, por eso orará a ti todo hombre, decía David, luego de que cayó, se envejecieron sus huesos, luego de que pecó, de que estuvo en prisiones, que estuvo en persecución, que estuvo muerto espiritualmente. David dice que, cuando hablé, confesé mis pecados, tú me hiciste libre, por eso orará a ti todo santo, orará a ti, hermanos, de la misma manera, ¿sí? Oremos al Señor, porque la oración es poderosa. Nos ponemos de pie y hasta acá la palabra de Dios. El martes continúa el pastor Dios mediante. Pero quiero hacer una oración, amén. A pesar de las persecuciones, de los encarcelamientos, de la muerte, la iglesia tiene el arma más poderosa, más que el mismísimo infierno, y es la oración. La fe en Dios no es vana. Lo que vos crees no es una utopía, es real. Y lo más real que tenemos es la oración y la espera en el Señor, amén. Y una vida de oración, un corazón con fe puede mover la mano de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por mis hermanos, Señor, porque pudieron hacer el esfuerzo de venir a tu casa. Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos hablas. Aparte, Señor, a partir de la iglesia primitiva, de lo que estamos viendo martes tras martes, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. Tú nos llamas a la oración. Tú nos llamas, Señor. Tal vez no nos salen las palabras. Tenemos esas prisiones que no sabemos cómo expresar nuestro dolor. No sabemos, Señor, tal vez cómo explicarle a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. No sabemos cómo explicar lo que nos está pasando, pero tú eres quien nos has examinado y conocido, Señor. Tú nos conoces, Señor. Por eso vamos a ti en la oración, unánime, Señor. Padre Santo, crea en nosotros una atmósfera de confianza donde podamos, Señor, como hijos, hijas de Dios, como un cuerpo, orar los unos por los otros, Señor. A pesar de lo que estemos atravesando, Pedro no estaba solo y nosotros también no estamos solos, los tenemos los unos a los otros. Y a ti, Espíritu Santo, que nos llevas a Cristo, que nos fortaleces, que nos guías, que nos libra de toda persecución espiritual, que nos libra de todo encarcelamiento, Señor, de todo eso que nos quiere atar. Padre Santo, tú nos haces libres y mediante la oración nos conectamos contigo, Señor. Padre Santo, tenemos tu vida, no queremos estar muertos, Señor. Padre Santo, como dice tu palabra, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. De la misma manera nosotros, Señor, vamos a ti con fe, Señor. Padre, la fe suficiente, realmente esa fe, Señor, que mueve montañas. Padre, no es una utopía, no es una quimera, es real y está, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Cada día, Señor, buscamos más de tu rostro. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos ser una persona, Señor, hombres y mujeres de oración. Llámanos a la oración. Llámanos, Señor, a buscar tu rostro en ayuno, en oración. Padre Santo, da igual, Señor, como estemos. Padre, en el momento que estemos, que
que podamos tomarnos ese tiempo necesario, Padre Santo, e ir a tu presencia y escuchar tu silbo apacible, Señor, tu respuesta, abrazarnos, Señor, a tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad, Padre, el privilegio de tener, Padre Santo, que compartir tu palabra. Te doy gracias por cada hermano. Guárdanos de regreso a nuestros hogares en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.